Buenos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que anden bien. En el video de hoy lo que vamos a ver es vectores. Los vectores también se los pueden llamar arrays o se los pueden llamar arreglos. Es una noción de cada uno. Yo prefiero decirle vectores porque sí. Lo primero que tenemos que entender es que el vector no es un tipo de variable más. Los tipos de variables son los que ya vimos, son int, float, char, etc. Esos son tipos de variables, porque tenemos que recordar que las variables, el tipo de las variables, lo que nos va a determinar son las características de la información que puede ingresar. No es lo mismo que una variable permita valores de tipo char, de tipo carácter. Está más limitado en cuanto a la cantidad de valores, va a tener otras formas de expresión también, que si permite valores de tipo int, que son, por ejemplo, ¿no?, que son números enteros sin coma, o float, que son ya números con coma y con una extensión muchísimo mayor. Dicho esto, lo que tenemos que entender de los vectores va a ser que son variables que van a tener un determinado tipo, char, int, etcétera, pero va a tener una característica nueva. Hice este cuadro tan hermoso y tan pedagógico por si no sirve la explicación más numérica y teórica, así que vamos a arrancar por este lado. Primero tenemos que entender: un array arreglo vector, como dice ahí, es un conjunto de elementos del mismo tipo agrupados en una sola variable. Yo en la facultad odio que me lean PowerPoints y termino haciendo lo mismo, es terrible. Que te convertiste en aquello que juraste destruir. Pero bueno, no importa. Entendamos, primero cuando habla de conjunto de elementos, quiere decir que no va a tener un único elemento, un único valor, sino que va a tener varios valores. Va a poder almacenar varios valores. Hasta ahora, las variables que veníamos manejando pueden almacenar valores del tipo, con las características con las que lo declaramos, cualquier valor que tenga esas características, pero un único valor. Por ejemplo, un int puede almacenar el número 1200 o puede almacenar el número 2, pero solamente uno de esos dos. El mismo tipo, lo que veníamos diciendo, todos estos elementos que tienen que ser del mismo tipo, no es que pueda almacenar un char, un int, etc. Agrupados en una sola variable. Y acá está lo importante del vector: sigue siendo una única variable. Si no fuese así, perdería un poco su sentido, porque para tener un conjunto de elementos en el que tengo que declarar cada elemento por separado, para eso declaro un montón de variables y listo. Pensémoslo de la siguiente forma. Habíamos dicho que el char, el int o el float eran tipos distintos y almacenan valores con distintas características. Supongamos de un modo gráfico, burdo y completamente abstracto, que los char almacenan valores cuadrados, almacenan bloques cuadrados con las características que pueden tener. Quizás estamos hablando en este caso de colores, por decir algo, pero cuadrados. Los int circulares y los float triangulares. Una variable que nosotros declaramos, char, int o float, va a poder almacenar o un cuadrado si es char, o un círculo si es int, o un float, o un triángulo si es float, pero uno solo de cada uno, con cualquier característica, siempre y cuando esté enmarcado dentro de la forma que acepta que entre. Esto es una variable normal, si se lo quiere llamar de alguna forma. Y un vector unidimensional, porque hoy nos vamos a dedicar a los vectores unidimensionales, después vamos a ver multidimensionales como son, ya es otra cosa. ¿Qué cosa? Un vector unidimensional lo que va a tener es varios espacios en donde yo puedo almacenar distintos valores, siempre enmarcados con las mismas características. O sea, si estamos hablando de char, siempre van a ser cuadrados, pero voy a tener varios espacios en los cuales yo puedo ingresar valores. Lo mismo con el int. Puedo almacenar varios valores que sean circulares, varios bloques circulares, que van a estar enmarcados en la misma variable. Van a estar unidos entre sí, van a tener una coherencia entre sí, que en este caso va a ser la declaración de una única variable. Y lo mismo con el float, 4 triangulitos. Ahora bien, veamos lo siguiente. La forma de declarar un vector es
así. Igual que una variable, como veníamos haciendo hasta ahora, primero el tipo y después el nombre con las limitaciones que tiene que tener, las limitaciones que pone el programa sobre los nombres, que no sea palabras reservadas, etc. Y al costado ponemos entre corchetes la cantidad de elementos que va a poder almacenar esa variable, ese vector que estamos declarando. Pueden ser 10, 2, 121 o muchísimos más o muchísimos menos. No hay una limitación específica, ahora que recuerde, debe haber, consulten en los libros. Pero de esta manera estaríamos declarando cuántos elementos, cuántos valores va a poder almacenar ese vector. Los elementos, esto es muy importante, esto es básicamente lo más importante que tienen que acordarse de los vectores para poder manejarlo, es que los elementos se enlistan desde el 0 hasta el n-1. Es decir, todos estos valores que nosotros vamos a ingresar van a tener una dirección. No sé si dirección será la forma más correcta de decirlo, pero vamos a decirlo de esta forma. Va a tener una dirección, la cual nosotros vamos a tener que conocer para poder trabajar con ese número, ya sea para poder almacenarlo ahí, en esa dirección deseada, para poder verlo o para poder operar sobre ese valor. Tal cual una variable común, para poder ingresar un valor, para poder ver el valor que tiene o para poder hacer sumas, restas, multiplicaciones, etc. Necesitamos conocer el nombre de la variable. En este caso necesitamos saber el nombre de la variable y también cuál dirección queremos utilizar. Veamos este ejemplo. Tenemos una variable, un vector, que se llama var, es de tipo int y tiene 4 elementos. Tiene espacio para almacenar 4 elementos. En este caso nosotros estamos iniciando, me faltó acá el punto y coma. Estamos iniciando la variable ya con los 4 valores que queremos que tenga. Esto también es interesante, no sé si importante, pero interesante que lo vean. Esta es la forma de ingresar desde el inicio todos los valores que queramos a un vector. De la misma forma que en una variable común poníamos, no sé, int x igual 10, por decirlo, para que inicien en el valor 10. Acá nosotros ponemos cada uno de los valores. Estos valores se van a almacenar en este orden, suponiendo que esta es la grilla donde las direcciones donde se ponen los valores, los elementos, se van a almacenar de esta forma. La primera dirección, miren que va a tener 4 números. 1, 2, 3, 4. La primera dirección va a ser 0. ¿Está bien? Entonces el 10 se va a almacenar en la dirección 0. Var, entre corchetes, 0. El segundo valor va a ser el 3. Se va a almacenar en el lugar 1. Acuérdense, si se está empezando a contar desde 0, el primero va a ser 0 y el segundo va a ser 1. El tercero, o sea el 7, va a ser la dirección 2. Y el último, el cuarto valor, que es menos 1, va a estar almacenado en la dirección 3. Esto es muy importante. No existe una dirección que tenga el mismo valor de cantidad de elementos que pueda almacenar. Es decir, en este ejemplo que puede almacenar 4 valores, no hay una dirección 4. Siempre es n-1. Con lo cual, el último espacio va a ser 3 en este caso. Si esto fuese 10, el último espacio va a ser 9 y así con cualquier número que se les ocurra. Lo que sea. Ahora bien, ¿cómo trabajar con los vectores? En un primer instante vamos a ver esto. Esta no es la forma más eficiente, pero vamos a ver. Después de que declaramos el vector, tenemos que ver cómo se le almacenan o se le observan valores. Es igual que con cualquier tipo de variable, solamente que tenemos que aclarar siempre, o la mayoría de los casos, cuál dirección queremos utilizar, ya sea para almacenarle un valor, para operar con ese valor o simplemente para mostrarlo. En el caso de querer almacenar un valor, ponemos scanf, el %d, el ampersand, el nombre de la variable y la dirección. En este caso pongo una sentencia para que se almacene un valor en la dirección 0 de la variable var, que tiene que ser tipo int, etc. Y si quiero verlo ese valor, lo mismo. Tengo que indicar cuál dirección quiero ver. Ahora bien, esto así solo no es eficiente. ¿Por qué?
Porque si yo tengo que hacer un scanf o declarar todo el tiempo cada una de las direcciones de manera manual, y es casi lo mismo o es el mismo esfuerzo a fin de cuentas que hacer la misma cantidad de variables que de direcciones quiero. Por ejemplo, si esta tiene 4 direcciones y tengo que poner scanf var 0 y otro scanf, o poner en el mismo scanf pero declarar cada una de esas direcciones, y es lo mismo que haber declarado x, y z, w, etcétera, pero 4 variables únicas que almacenan un único elemento y utilizarlas individualmente. Así que vamos a hacer en la compu ya, nos vamos del pizarrón, cómo trabajar de manera más eficiente, al menos cómo arrancar a laburar. Después van a encontrar un montón de otras formas, etcétera, sus propias formas, pero lo básico para poder sacarle jugo a las variables. Así que ahora voy a aparecer acá o acá. Esto seguramente salga terriblemente mal. 2000 años más tarde. Bueno, yo les voy a explicar la parte de la programación. Al Pablo del pasado lo tuve que matar, insoportable, el chabón no paraba de decir boludeces. Bueno, básicamente hay que arrancar como siempre poniendo las librerías. Vamos a ver una librería que es la string.h. Todavía creo que no es necesario para nada de lo que vamos a hacer ahora, pero está bueno ya tenerla en cuenta para cuando la laburemos más adelante. Ahora bien, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos optimizar el uso de los vectores. O sea, de qué manera podemos reemplazar, por ejemplo, 10 variables y utilizar únicamente una variable que pueda almacenar 10 elementos, y de una manera en la cual utilicemos muchísimas menos líneas que si tuviésemos que, o caracteres en general de programación, que si tuviésemos que programarlo con 10 variables específicas. Lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables. Como ya les dijo el otro boludo, lo que tienen que hacer es poner int. Por ejemplo, en este caso vamos a ver un vector de tipo int. Vamos a poner vec. Y vamos a poner el número 10. Vamos a almacenar 10 variables. En este caso lo que tenemos es una variable de tipo int llamada vec que puede almacenar 10 elementos. Vamos a agregar una variable más. Sí, una sola. Bueno, bien, lo primero, queremos almacenar 10 valores ahí, ¿verdad? Entonces en ese caso tenemos como un scanf. %d, ampersand, vec. Y como ya lo vieron, lo que hay que hacer es poner cuál dirección queremos. Ahora bien, si pusiésemos dirección por dirección, o sea 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 9 en este caso, porque acuérdense que es n-1, en este caso n es 10, perdería el sentido. Entonces, ¿qué es algo muy habitual o lo más habitual o lo que se hace? Se pone un for en donde programamos que de la misma cantidad de vueltas qué direcciones a llenar, las direcciones que queremos llenar. Iniciamos i en 0 y menor a 10 sería, acá ponemos n, la forma general sería i igual 0, punto y coma, y menor a n, punto y coma, y más más. Ponemos acá. Entonces, ahora lo que podemos hacer es no poner directamente dirección, sino poner la variable i. Es decir, que va a ir recorriendo las direcciones en función de los valores que tome i. Ahora bien, para imprimirlo hacemos exactamente lo mismo, pero con un printf en vez de con un scanf, y ponemos un for i igual 0 y adentro del for ponemos un printf en donde pongamos lo que queremos imprimir. Vamos a ver un pequeño detalle, que es que nos indique cuál valor está ingresando. Obviamente, no vamos a poner la dirección simplemente, no vamos a poner el valor 0, porque digamos cualquier persona que ingresa valores, por ejemplo si estamos ingresando
10 notas, bueno, 10 notas de un examen, por decir algo, ponemos primera nota, segunda nota, tercera nota, etc. Después, el valor por ciento de, ahora vamos a ver qué hacemos con eso, es 2 puntos, vamos a poner por ciento de, donde va a ir el valor que está adentro del vector, y vamos a poner coma y más 1, o sea que me va a presentar, me va a mostrar en pantalla el valor de i y le va a sumar 1. O sea, si i vale 0 me va a mostrar el valor 1, si i vale 1 me va a mostrar el valor 2. Y vamos a poner bec i. Acá vamos a poner un contrabarra n para que vaya todo abajo. Bien, acá para hacerlo un poco más ordenado me faltó poner printf. Ingrese 10 valores y acá vamos a poner un system cls para borrar esos 10 valores. Bien, probemos. Vamos a guardar ejemplo de vectores. Me tiró un error y es que no puse el punto y coma. ¡Ay, pero qué idiota! Muy del Pablo del pasado equivocarse en estas pelotudeces, pero bueno. Bueno, ahora vamos a probarlo de nuevo, ahora que corregimos eso. Muy bien, ingrese 10 valores, vamos a ingresar 10 valores. 3, 4, 5. Muy bien, y acá nos mostró todos los valores que ingresamos, desde el primer valor hasta el último. Vamos a sacar el system CLS para comprobar que son los mismos valores. Son los mismos valores, pero para que lo controlen ustedes también. Vamos a ver, 3, 4, 5, 12, 34, 893, 234 menos 54. Y acá están todos los mismos valores que almacenamos más arriba. Todo utilizando nada más 2 for y 2 variables. Un vector y la variable i para que el for dé vueltas. Básicamente esa es la forma más eficiente de utilizar un vector. Esa es la razón por la que se usan vectores, para poder almacenar muchísimas variables y utilizar utilizar menos memoria en principio, pero utilizar menos líneas de programación. Es mucho más práctico hacer esto que tener 10 variables en las cuales ingresar valores. Es muchísimo sencillo. Inténtenlo si quieren, hagan 10 variables y hagan lo mismo. De manera que es un despelote. O no un despelote, no es difícil tampoco, pero es más largo. Esto es muchísimo más sencillo. Es fácil. Por hoy la vamos a cortar acá. Espero que les sirva. Ya estarán sabiendo de trabajos nuevos en la brevedad. De nuevo pueden ingresar al Drive. Ahí tienen libros, textos, etcétera, donde sacar cosas. Creo que hay un solo libro, así que no sé por qué hablo en plural. Pero bueno, espero que anden bien y les mando un saludo enorme.